y el valor pendiente de crecimiento de la corriente. Esto es compuerta, o sea, compuerta emisor, B compuerta emisor, y esto es corriente de colector. Pueden ver el crecimiento de la corriente de colector, obviamente está hecho un zoom, acá estaría el T ohm, que es el T de ohm más el T rise. Esto es parecido al MOSFET. Luego, una vez que lo apagamos, hay un tiempo que es el T de off, que en el transistor bipolar sería como un T store, tiempo de almacenamiento. Bueno, acá se llama T de off, que es parecido al T store, pero no es, digamos, igual, es parecido. Y desde el 90% hasta el 10% final, el T fall. Y eso sería todo eso, el T off. O sea, el T delay off más el T fall sería el T off. El T delay on más el T rise sería el T on. Esto es similar al MOSFET, así que en esto no cambia con el MOSFET, a pesar de ser un transistor, digamos, de portadores minoritarios, manejado obviamente por la compuerta. Acá tienen un resultado de una medición real, donde acá tienen la tensión colector-emisor. Esta es la corriente de colector, esta curva es la corriente de colector, y acá la tensión de mando, digamos. Esto para el encendido, perdón, acá tiene el encendido, y esto para el apagado. Va a depender obviamente del tipo de carga, va a depender mucho de la característica de la carga, la pendiente de crecimiento y de decrecimiento de la tensión. Bueno, acá tienen otro datasheet de un IGBT de 1700 voltios, 600 amperes. Pueden ver, fíjense, un detalle, la máxima corriente, estos valores máximos, perdón, el valor máximo es, estaba viendo mal, es 600, pero a valores de 25 grados centígrados de temperatura de carcasa, si no es 440. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la corriente, disminuye la corriente, obviamente. Y para el valor máximo pico de 1 milisegundo tiene que ser un periodo, un pulso no de gran valor, o sea, 1 milisegundo y único pulso. Si bien el ICM es para un caso repetitivo, pero acá está mostrado como un solo pulso. Por eso los valores son tan altos. El valor máximo de la compuerta, que no lo destruye, es más o menos 20. En general, en los transistores IGBT es más o menos 30. El valor de saturación, VGE de saturación, es aproximadamente 15 voltios. El VG surtidor de saturación es aproximadamente 10 voltios. Pero le aplicamos un poquito más, le aplicamos 12 voltios, un par de voltios más, en general en el circuito driver. Podríamos llegar hasta 15, pero el problema es que como la máxima tensión de destrucción del transistor por la compuerta es 20, más o menos 20, entonces bueno, hay que tener cuidado con ponerle valores muy altos. Acá tienen una curva en donde muestra corriente, voltaje, colector emisor, pero solamente los primeros 5 voltios. Ahí pueden ver la VG emisor. Fíjense que está el corte con valores menores de 9 voltios. Menores de 9, este sería el VGE-TH, el umbral. Un detalle, el umbral de los transistores MOSFET es de 4 voltios. Aquí es de 9 y el valor de saturación típico es de 15 y en el de MOSFET es de 10. O sea, tenemos más rango dinámico de compuerta, por decirlo así, valores lineales, pero sin tener en cuenta que
En realidad el IGBT no está diseñado para aplicaciones lineales, solamente el MOSFET. Y no todos los MOSFET. Sí, en general, si no dice nada en el datasheet, puede utilizarse para aplicaciones lineales. Si no se puede utilizar para aplicaciones lineales, está especificado por el fabricante. Dice, no apto para aplicaciones lineales. Si no, por defecto, es apto, es válido. Bueno, acá tienen otro ejemplo, pero ya sería un bloque, digamos, un bloque con varios transistores ya directamente interconectados, como ven acá, con este tipo de conexiones. Estos se utilizan para los drivers, de manera tal de que uno está evitando hacer todas las conexiones. Y así distintas configuraciones que pueden encontrar en los distintos manuales. Por último, quería mostrar esto tenía que haber terminado, acá teníamos que terminar en la clase pasada, y bueno, perdón. Acá hay una comparación entre los distintos dispositivos, los más importantes. El MOSFET actualmente está llegando a los 1000 voltios, pero con 1000 voltios no puede haber gran cantidad de corriente. Los fabricantes actualmente especifican que la máxima que se puede lograr es 100 amperes, pero eso con una pérdida de potencia muy, muy significativa. Y va bajando a 1000 amperes, siempre y cuando la tensión máxima de ruptura baje en esa proporción. El IGBT, por otro lado, el IGBT puede trabajar en valores muy altos de voltaje y muy alto de corriente. Fíjense el rango grande que se puede lograr con los transistores IGBT. Obviamente, acá muestra los dispositivos. Entre 100 y 1000 o hasta 1000, sin incluir 1000, estarían los módulos. De 1000 para adelante estarían los discos de hockey. Y después, si bien acá dice GTO, pero los tiristores en general trabajan en este rango, pero la frecuencia es muy pobre, digamos. Acá tienen otro, tomado de este libro, donde muestra el fabricante. Obviamente, no recuerdo el año con que fue hecho este libro, pero esto tómelo con pinza porque esto va cambiando cada 3 años, 4, va cambiando muchísimo. Pero como para que tengan una idea los fabricantes por qué valores están funcionando. Y esta otra muestra lo mismo, pero voltaje, corriente y frecuencia. Donde pueden observar que el MOSFET, si bien puede trabajar con frecuencias muy altas, hasta 1 MHz, pero con valores de, fíjense, hasta 1000 voltios, pero no le podemos sacar mucha corriente. En cambio, el IGBT puede trabajar, el IGBT ya ha levantado hasta 6000 voltios, está funcionando hoy. Acá está mostrado hasta 2000, pero bueno, ahora hay IGBT de más tensión y corriente también mucho más grande que la que está mostrado acá, lo vemos acá. Fíjense este valor, 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 500 y 3600 amperes. O sea, estamos hemos ampliado muchísimo los IGBT. Y después el BJT trabaja hasta 10 kHz. O sea, ese es el problema del BJT. Tiene un driver muy complicado, necesita que la corriente esté siempre circulando en la base durante todo el tiempo que quiero que la llave esté cerrada. Se consume mucha energía en la base. Y el driver es más complicado. Y además trabaja a una frecuencia muy baja. Ya prácticamente para la mayoría de las aplicaciones el BJT no sería válido porque nosotros estamos trabajando entre 100 kHz y para arriba. Esa es la frecuencia típica de utilización. Depende del circuito, obviamente. 30 a 50 kHz para los inversores y 100 kHz para la fuente conmutada. Y los tiristores son de gran manejo de energía, pero fíjense la frecuencia realmente baja. Acá está mostrado, en realidad son 50 Hz. Acá tendría que haber sido 1 kHz. Falta una acá.
Bueno, los montajes de transistores, el tipo de montaje lo voy a dejar como lectura, porque nos vamos a ir directamente a los drivers. Vamos a empezar por el driver del circuito del transistor bipolar. El transistor bipolar requiere una corriente de mando para la saturación, que le vamos a llamar IB1, y una corriente inversa para el apagado, IB2. O sea, tiene que circular en el circuito driver la corriente en inversa. Esa sería la consigna. Y circular la corriente en el sentido directo. Esta sería la idea. Entregar una corriente constante con el valor requerido de saturación durante todo el tiempo y luego cuando lo quiero apagar, hago el circuito cerrando la llave y la corriente que va a circular es simplemente debido a, no es que estoy haciendo un circuito que circule corriente. Yo cierro la llave de este lado y la corriente circula por sí misma y decae porque se terminó de evacuar las cargas de la zona de la juntura. Este sobrepico que vamos a encontrar en la saturación es un sobrepico porque la impedancia de la base durante el proceso de conmutación en la saturación disminuye, por eso aumenta la corriente, y luego se estabiliza en un valor. Acá tienen un circuito típico, el driver de transistores lo van a ver con el jefe de trabajo práctico, así que lo voy a ir muy rápido. Este sería un circuito para driver de transistor bipolar. Acá estaría la corriente IB1 de saturación y acá estaría la corriente IB2 para el apagado. Acá tienen otro circuito con un enclavador Baker, donde acá le ponen una llavecita, cierran y abren acá y ven el funcionamiento o no del enclavador Baker. La idea es que ustedes diseñan el circuito, ponen una resistencia acorde a la carga, pero si la carga está variando, tendrían que variar ese valor de resistencia para que se ajuste. Como no lo van a hacer y el valor es fijo, entonces diseñan el circuito para la máxima carga. Esta resistencia está en base a la máxima carga. Y si digamos, sería el valor de la corriente que va a circular por acá, es la tensión 20 voltios menos la caída de tensión del transistor, menos la caída de tensión del diodo, menos la caída de tensión base emisor de saturación. Ese sería, dividido la resistencia, es la corriente. Ese sería el cálculo para la corriente. Pero ¿qué pasa si la resistencia baja? De 20 baja a... baja quiere decir que baja la corriente, ¿no? La resistencia de 20 pasa a 200 ohms. En ese caso, bueno, la resistencia sería muy chica, tendría que pasar a 390 en vez de 39. Como no pasa, entonces el exceso va a ir para allá. Cuando hay un exceso, yo abro y cierro la llave y puedo ver el efecto de König-Simberger-Clamp. Porque si yo simplemente hago el diseño con la corriente ideal, la corriente que va a circular por acá para 20 ohms, y calculo la resistencia y quiero ver el efecto del Baker-Clamp, no va a haber efecto, porque no estaba requiriéndose en ese caso un enclavador. No hay exceso de corriente para drenar hacia allá, porque el diodo no se va a polarizar. Para que el diodo se polarice directamente, tiene que haber exceso de corriente en la base. Y ahí tienen la simulación y los resultados de simulación. Cuando yo tengo la simulación esa, se lo voy a mostrar. La probé hoy, así que espero que no me falle. Espero que mi amigo Murphy no sé si es Murphy o Murphy, no sé cómo se dice. Bueno, ahí tienen el circuito. Es el mismo circuito que está en el apunte, sería ese. Y bueno, corremos la simulación. Y hacemos la medición.
ponemos acá corriente de base y acá corriente de colector. Y vemos el circuito. Hacemos un zoom acá. Tengo que hacer un pequeño zoom para ver. Fíjense, este sobrepico que hay acá, ese sobrepico se llama speed up. Es el sobrepico de corriente debido a justamente y la corriente de este lado es mucho más alta en el apagado que en el encendido. Para lo cual, fíjense, estoy casi llegando a 3 amperes de corriente y acá tengo poco valor. Si hacemos un chequeo del valor máximo, podemos observar ahí, fíjense, 522 miliamperes para la máxima corriente de base y en el mínimo tenemos menos 2.98. O sea, pueden ver que en el apagado consume mucho más corriente, o sea, circula mucho más corriente, pero el ancho es bastante, el tiempo que estamos hablando es bastante chico, digamos. Fíjense, fíjense, vamos a hacer un zoom acá. Este es el tiempo de conmutación, este es el tiempo de proceso de conmutación del apagado, y acá la llave se cerró y fíjense, 0 amperes, está completamente cerrada acá la llave. O sea, hemos gastado 0,2 microsegundos. 0,2 microsegundos. Guarden ese valor. Vamos a hacer al revés. Yo voy a disminuir por 10 la resistencia de la base, lo que va a implicar que le estoy dando un exceso de corriente. Arriba vamos a poner la corriente de base. Volvemos y vamos a ver cuánto es lo que observamos acá en la conmutación. Fíjense, 100 milisegundos, 100 microsegundos. 1 microsegundo, perdón. 1 microsegundo está, porque acá es 100, 101, 2, 3, 4, 5. 1 microsegundo ha demorado cuando era muchas veces menor la conmutación mostrándola recién. Pueden observar que los tiempos de conmutación se ven muy afectados cuando hay un mal funcionamiento del circuito del driver. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún poniéndole un enclavador Baker tengo que hacer bien los cálculos porque igual los tiempos de retardo se ven afectados. Obviamente, si no estuviera el enclavador Baker, los tiempos serían mucho más grandes. No lo voy a hacer porque si no me va a mostrar fallo. Bueno, vamos a salir de acá. Este es un ejercicio que tienen que ustedes hacer en el laboratorio. Sería... Este año no hay laboratorio, perdón. Verlo con el jefe de trabajo práctico. Ver un ejemplo, no cualquiera. Porque el circuito puede ser cualquier cosa. Lo importante es hacer un circuito para que sature correctamente y un circuito que haga el apagado correctamente. Bueno, lo voy a pasar de largo porque lo van a ver con el jefe de trabajo práctico. Pero les quería comentar que son circuitos típicos para driver de transistores bipolares.
Acá hay un ejemplo para un puente. Si yo tengo un transistor y otro transistor en un circuito cualquiera, entonces, y acá estaría la carga, porque acá estaría la carga, entonces necesitaría hacer, acá estaría masa, bueno, necesitaría hacer un circuito driver para el transistor que está del lado superior y otro driver para el transistor que está en el lado inferior. Para ese caso utilizo una, una fuente de alimentación cuya masa está aislada, por eso se llama Isolated Auxiliary Power to Base Drive Circuit. Es un circuito de alimentación, acá está puesto rudimentario, pero puede ser con fuente conmutada, obviamente, en donde yo la masa, esta masa sería esta que está acá, y esta masa sería esta que está acá, ¿ok? Serían dos masas completamente aisladas. Yo le podría llamar entonces GND1, pero no es masa, sino que es una masa flotante, ¿me entienden? No es una masa real. La masa real es esta. Pero necesita el circuito, un circuito de masa o de negativo flotante con un positivo flotante, hecho con un transformador y esto aislado completamente y no conectado con la masa de acá, obviamente. Entonces yo puedo hacer el circuito de driver, el circuito de aislación, la lógica e introducir los pulsos aquí a la lógica como el circuito de un driver aislado alimentado por esta alimentación flotante. Bueno, puedo saturar correctamente el transistor que está del lado superior. Y el transistor que está del lado inferior hago lo mismo, aunque el del lado inferior no lo necesitaría, pero porque está a la misma masa, pero lo tengo que hacer por la cuestión de que los retardos sean los mismos. ¿Cómo sería un driver para un MOSFET o para un IGBT? Bueno, si yo tengo el dispositivo, este sería un MOSFET canal N, con la flechita para afuera. Necesitaría un circuito con una llave alimentada al positivo a 12 voltios o 15 si fuera un IGBT y una llave a masa para el apagado. Esto puede ser a menos 12 o 15 o más. El apagado puede ser, o el driver puede ser bipolar o puede ser, disculpen, acá me equivoqué con la flecha está para adentro si es canal N. Bueno, acá tienen, ¿cómo lo haría esto? Bueno, para hacerlo, yo puedo hacerlo con un transistor bipolar sería así. Acá no hay resistencia. Acá directamente pongo el pulso de tensión sería bien abrupto y bien abrupto para abajo. El IGBT necesita una resistencia para la saturación y otro valor de resistencia. O sea, no puede ser con resistencia cero. Hay un valor de resistencia que asegura que esto no sea tan abrupto, sino que tenga una leve pendiente. Si yo hago un zoom acá, sería algo así. Que no sea tan, o sea, que tenga una pendiente muy chiquita, casi insignificante, pero pendiente al fin. Con eso suavizo el crecimiento de voltaje, de tensión de compuerta y evito que tenga problemas el IGBT. En cambio, el MOSFET no necesita nada, así que directamente ni para el encendido ni para el apagado, es solamente la resistencia propia de los componentes. Acá tiene un ejemplo, no es de los mejores ejemplos, porque acá para la saturación, yo no sé qué corriente va a requerir, pero
No sé si estas compuertas que están acá pueden suministrar, debería poder suministrar, si no, no es válido. 4 compuertas 4093, donde cada una puede entregar máximo 20 mA o 10 mA, no recuerdo el valor máximo que pueden entregar, pero es poco. Entonces, habría que ver si esta corriente es suficiente. Sí, para el apagado utiliza un MOSFET muy chico, ¿no? Un FET chiquito. Y la idea es la siguiente. El MOSFET, que es un driver, ¿cómo sería un driver un poquito más inteligente? Bueno, la idea sería esta. Voy a borrar esto. Borrador. No sé. No me borra nada. Empezamos. Anda mal. A ver. Así. Anda. Bueno. Recuerden que el circuito el MOSFET tiene un diodo parásito. Yo no lo estoy dibujando, pero el diodo, considérenlo que siempre está. El diodo sería el diodo así. Es un diodo que está dentro del componente. Bueno, cuando la llave se cierra, yo puedo representarlo por una resistencia cuyo valor es RDS sub ohm. Entonces, dependiendo de la corriente que circule, yo puedo monitorear esa corriente. ¿Cómo? Midiendo esta tensión que hay acá. Entonces, el driver es un circuito tal, yo voy a dibujar una caja acá, con una fibra azul, que tome una muestra de este voltaje, lo llevo para allá y lo introduzco acá. El único detalle es que cuando la llave se abra, este valor sube al valor de la tensión del bus, entonces tengo que poner un diodo para que cuando la tensión sea muy alta, este diodo se polariza inversamente y no entra acá. ¿Qué sería cuando la llave está abierta? A mí no me interesa monitorear la corriente de la llave abierta, me interesa monitorear la corriente de la llave cerrada, que es cuando está circulando corriente. En el otro caso no circula. Y de ahí monitoreo este valor de voltaje que corresponde al voltaje de acá a acá. Lo comparo, adentro hago una comparación entre un valor de referencia y cuando ese valor de referencia es superado, quiere decir que la corriente por acá es mayor, el tren de pulsos que está entrando por acá se desactiva y entonces el circuito no me entrega nada para aquel lado y además tiene que enviar una señal discreta al controlador del sistema de energía que diga, este transistor tiene sobrecorriente, por eso se apagó por sí solo. O sea, el circuito driver tiene que ser un poquito inteligente. Además, necesito censar la temperatura de la carcasa y ese dato también lo introduzco acá. Y si hay una sobretemperatura, también envío una información para allá diciendo, yo corto el equipo, no por una sobrecorriente, sino porque la temperatura de la carcasa ha sido superada. Ese tipo de circuitos es bastante común y es de lo más clásico, digamos. ¿Por qué hacerlo acá y no que los datos vayan a un microcontrolador y que el microcontrolador reciba esto como interrupción y después tome decisión y devuelva al circuito diciendo, bueno, ahora sí apagate? Porque estamos hablando del orden de los microsegundos. Esto ocurre en el orden del microsegundo. Si yo llevo la información hasta allá y espero que vuelva, chao, el transistor ya se quemó. En cambio, de esta forma yo evito que se destruya el transistor, tomo la decisión por sí solo el circuito driver, pero sí le envío información al controlador del sistema de energía diciéndole que este transistor número 1, número 2, número 3 de potencia ha sido desactivado por sobrecorriente o por sobretemperatura. Y de esa manera el microcontrolador toma decisiones sobre el resto de los transistores que están en el circuito y me devuelven en el sistema de monitoreo
un código de error que le corresponde a la falla que estamos detectando en este momento. Este tipo de detección de falla, monitoreo de falla, debe hacerse siempre en todos los circuitos de potencia. Bueno, acá tienen un ejemplo, cómo yo hago el cálculo. Obviamente esto es 4 voltios y esto es 10 voltios. Entonces acá tienen más o menos el valor, acá tienen el umbral, 4 voltios, así que, y 10 voltios para saturar. Esto es típico, entonces vengo con 10 voltios por acá. Esta es la curva de la carga de la compuerta, con 10 voltios por acá, encuentro esto y hago el cálculo. Entonces, la corriente de la compuerta es igual a delta Q sobre delta T. ¿Qué es delta T? Bueno, utilizo el más rápido, o sea, el T, T-ohm, que sería 90, supongan 100 nanosegundos sobre 800 nanocolumbios. Bueno, sería un poquito exagerado, 8 amperes. Un resistor bastante grande, digamos. Es mucha la corriente. Tengan en cuenta que la corriente es solamente en el pico inicial y después no hay corriente. O sea, esto sería así. Yo entrego un pulso a la compuerta, aquí, el pulso de tensión sería así, voltaje de compuerta, tiempo. La corriente sería esto, el valor de la corriente es alto, pero es esto, después cero, y después una corriente negativa para el apagado y después cero. Esto es corriente de compuerta. O sea, es este valor que si bien es alto, pero es durante esos nanosegundos que ocurre el proceso de conmutación. Acá tiene un ejemplo de un driver con, en lugar de hacer este bloque de discreto, digamos, de transistores, puede ustedes conseguir un bloque discreto también, pero con transistores MOSFET, el IRF 7307 o 7507, donde ustedes ya pueden utilizar un chip directamente, es mucho más sencillo. Acá tienen otro tipo de aplicaciones con distintos tipos de buffer. Acá tienen con un optocoplador. Obviamente con un optocoplador. El optocoplador tiene un problema, que es el retardo que tienen. Fíjense, yo entrego por este lado y fíjense el retardo que tengo a la salida del optocoplador. O sea, esto es 500 nanosegundos. O sea, es mucho el retardo. Entonces, si ustedes van a definir, utilizar un optocoplador, tengan cuidado con los retardos que tiene este. Acá tienen otro ejemplo, pero es más de lo mismo. Acá tienen otro ejemplo de un driver con bipolares, tal cual lo dibujé recién, para MOSFET. Acá sería como tienen que utilizar la salida de un PWM común que ustedes tengan, el 3525 o el 1490, o el 1494, 494, perdón, hace mucho que no lo uso, L494. Bien, el driver sería de este tipo, de driver, R-Gate, si bien es una resistencia muy chiquita, ¿no? Y esto sería con MOSFET. Como este es un circuito inversor, tengo que poner un inversor adelante, anteriormente, o si no poner FET canal N arriba y canal P abajo, o sea, hacerlo al revés. Acá muestran los manuales, este es tomado de una nota de aplicación de Texas Instruments. Estas notas, búsquenla, tiene mucho más texto de lo que estoy hablando yo. Lo que dice es que este circuito driver tiene que estar bastante cerca del transistor y acá puedo poner un cable de conexión entre el driver del FET y el PWM, pero ojo con la distancia, lo que dice que no puede haber una distancia muy grande. Los cables que se utilizan de conexión son cables trenzados. Acá tiene otro ejemplo, sin el driver este, yo tendría que poner un driver de esto para acá y un driver de esos para acá.
Si yo necesito, porque esta es una salida 1 y esta es una salida 2. Tiene un driver adentro, pero a veces no le alcanza la potencia de ese driver y, bueno, si no requieren un driver porque la corriente del MOSFET es bastante chica o no hay problema con la velocidad, pueden utilizarlo directamente. Lo único que necesitan es ponerle un puente de diodos para evitar que este bobinado, digamos, genere problemas sobre el transistor. Y este sería un ejemplo también de otro circuito de driver. Acá tiene un ejemplo de un driver en donde se analiza las capacidades parásitas. En general, se considera la capacidad que influye mucho y que genera problemas es la capacidad drenador con puerta, esta capacidad. Genera problemas. ¿Y cómo lo podríamos mitigar? Bueno, ¿cuándo veo el problema? Cuando el transistor está apagado y del lado del drenador tengo una pendiente de subida de este tipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este transistor está conectado, yo voy a dejar llave, ¿no? Ese transistor está abajo y hay otro transistor arriba. Este está en el bus y me está conectando sobre una carga y yo saturo este. Cuando saturo este, el de abajo ve esa pendiente, pero está apagado y quiero que siga apagado. Pero ¿qué pasa? Por el capacitor circula una corriente. La corriente es igual a la capacidad con puerta drenador por la derivada de ese voltaje con respecto al tiempo. Entonces, y como esta pendiente es muy abrupta, entonces voy a generar un valor de corriente importante a pesar de que el valor de la capacidad sea chico. Esa corriente se va a drenar para atrás en el circuito. Por esa razón tengo que hacer un circuito para el apagado con un transistor extra para que la corriente se derive para acá. Y así evite que esta tensión intente crecer, porque la corriente va a ir para allá, pero también se mete acá adentro y empieza a levantarse la tensión. Así que para evitar eso y asegurarme que el transistor no se autoconmute, o sea, la llave no intente cerrarse cuando el de arriba está cerrado y yo el de abajo quiero que permanezca apagado, es que se utiliza un transistor extra para hacer esto. Si no, con dos transistores, uno arriba y uno abajo, este problema está solucionado en realidad. Esto es para con dos. Fíjense, yo cuando estoy utilizando esto, el transistor de abajo está haciendo eso. Está haciendo, si acá hay una capacidad y este está cerrado, bueno, se va a apagar por acá. El tema del otro caso es cuando hay un circuito driver externo y por esta resistencia yo estoy drenando al revés. Y esta es una resistencia de apagado, sería. ¿Cómo sería un driver para los transistores que están flotantes? O sea, un transistor que está del lado superior y un transistor que está del lado inferior. Acá podría estar la carga y va para allá. O sea, yo tengo acá el bus, acá tengo GND, y bueno, tengo que hacer un driver acá. ¿Cómo lo haría? Bueno, se hace así. Un driver con una tensión flotante y una alimentación, un negativo flotante, se llama BGE1, y una tensión positiva flotante y una tensión negativa flotante también. Todo esto con más 15, 0, puede ser más 15, menos 15 también. Esas dos opciones son posibles y con eso puedo hacer el circuito driver para este tipo de transistores. Acá es visualizado con ese driver, pero con todos los parásitos, debido al layout de la placa o de la conexión donde se encuentre. Todos estos parásitos los tengo que analizar, donde también están las capacidades parásitas del componente. Estas serían las conexiones al transistor y bueno, eso es lo que tengo que tener en cuenta, que estos valores pueden ser muy chicos o pueden ser muy grandes, dependiendo del caso, digamos. Así que ese sería el peor de los casos. Acá tiene un ejemplo cómo haría
un circuito. Para el IGBT, recuerden, necesito una resistencia. El valor depende, obviamente, voy a buscar el manual. Pero los valores son muy chicos, estamos hablando de entre 1 y 10 ohm. O sea, son valores chicos, puede ser más chico también. En el sentido que para el apagado. Son valores muy chicos. Acá tienen, por ejemplo, bueno, en este caso, casualmente pone el mismo 1.5, típicamente, y el valor es el mismo, en este caso. En otros, dependiendo del manual, puede ser distinto, por supuesto. Y bueno, y ahí tienen cómo sería el circuito driver con 2 MOSFET de driver, ¿no? Y acá tienen el circuito de conexión. Acá tienen otro ejemplo con 2 opciones. Opción 1, la que está arriba, en donde yo tengo un driver flotante, o sea, sería este que está acá, otro acá alimentado con una masa flotante, este también con otra masa flotante, este también, o negativo flotante, digamos, los de abajo, esa sería una opción. Yo podría utilizar una alimentación con una conexión, una alimentación con una conexión, una alimentación con una conexión. Y tendría 6 circuitos de alimentación distintos, ¿no? Flotantes. La opción 2 es lo mismo de arriba, es igual, pero la rama de abajo, una sola alimentación. Una sola alimentación para todas las de abajo. O sea, una para acá y para acá, y las conecto a la vez. Y las masas puestas acá, ¿no? Esa sería una idea. Una opción B, digamos. La opción A es la que más se utiliza, pero la opción B también podría utilizarse en algunos casos. Acá tienen un circuito de alimentación cuyo driver del lado superior es alimentado por una tensión cargado por un capacitor. Este capacitor se llama capacitor de bootstrap. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Paso 1, necesito cargar el capacitor, porque si no, no voy a poder alimentar al driver del transistor de arriba. O sea, ya empezamos. Si tengo un circuito con un driver de bootstrap, necesito hacer una lógica distinta. ¿Cuál sería la idea? Saturar el transistor de abajo, o sea, hago un cortocircuito acá, saturo el de abajo. La pregunta sería, ¿en qué me afecta esto? Y bueno, si acá hay una carga puesta a masa, bueno, si saturo el de abajo, él va a haber un cortocircuito. La carga va a haber un cortocircuito. O sea, voltaje cero. Tengo que asumir que la carga va a poder soportar eso sin problema. Bueno, hago el cortocircuito acá. Cuando hago el cortocircuito acá, le aplico un voltaje por acá, y cargo el capacitor, porque esto está cerrado. Entonces, el capacitor se carga. ¿Con qué valor? Y, bueno, 12 voltios. Positivo, negativo. Entonces, voy a entrar con un tema. ¿Qué valor tiene que tener ese capacitor? Y tiene que ser de valor muy grande. ¿Para qué? Para que cuando esto esté conectado no se descargue, que el valor no baje de los 12 voltios. Bien. Pero no puede ser muy grande, porque si no voy a demorar mucho tiempo en cargarlo. Entonces, ¿y cuánto tiempo es eso? Y bueno, el tiempo que esta llave esté cerrada. Entonces no puede ser muy grande. Tiene que ser suficientemente grande para actuar sobre el driver,
pero suficientemente chico para que no influya en la velocidad. Ahí viene el cálculo de ese capacitor. Bien, y además tiene que poder soportar la corriente requerida durante todo el proceso. Es poquito, es un valor alto, pero el ancho es muy chiquitito, así que no se descarga tanto tampoco. Bien, cargué el capacitor. Ese sería el paso 1. Paso 2. Ya estaría disponible para hacer la conmutación. Entonces, por acá, simplemente, y por acá, empiezo a conmutar, sin problema, pero previamente ya he cargado el capacitor. Cada vez que esta llave se cierre, se va a cargar el capacitor. Entonces se va a volver a recargar, a restituir la carga. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Si el transistor de abajo nunca se va a saturar, bueno, voy a estar en problema. Voy a estar en problema porque no voy a poder recargar el capacitor de bootstrap. Es decir, los circuitos driver con capacitores bootstrap funcionan siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Y eso a veces no está muy bien dicho en los manuales. Acá estaría un ejemplo de ese capacitor de bootstrap. Está puesto acá, acá están los dos transistores y acá está el chip. El chip es el IR2110, por ejemplo, de International Rectifier, o puede haber otros chips también, de ejemplo, ¿no? En el manual hay una nota de aplicación también de International Rectifier que explica cómo se hace el cálculo de ese capacitor teniendo en cuenta todas las características funcionales, digamos. Acá hay otro ejemplo, pero de analog device con otro chip distinto, en donde puedo hacer también el circuito de bootstrap. Este es un driver parecido, así que acá tendría un circuito driver similar. Disculpen, a ver. Bueno. No, este no tiene capacitor de bootstrap. Este es un driver directamente. Si van a poner varios transistores conectados del lado de abajo, por ejemplo, volvamos al circuito anterior. Acá. Acá tendría 1, 2, 3 transistores en el lado inferior y acá estaría la masa en común. ¿Cómo se conectan? ¿Así como está? No, no se conecta así. Se conecta como muestra acá. Cada uno de ellos conectado a un terminal común. O sea, esta conexión así y esta conexión así. Ahí tienen cómo se conectan los transistores del lado inferior. De esa manera disminuyo los parásitos. Acá tienen un ejemplo que muestra Semicron cómo es la lógica de los circuitos driver. Los circuitos driver contienen una fuente de alimentación para el driver en sí, un interfaz con el controlador, sensores que pueden ser de tensión, de corriente y de temperatura, que van al circuito de protección y esto van a la lógica de control. Estos drivers se incorporan en el circuito, cualquiera sea este circuito, y puede haber también un circuito de disipación que puede ser por aire o puede ser por algún fluido. También el circuito puede hacer un control de ese sistema de disipación que lo activa o no según las necesidades o según la temperatura de la carcasa. Por supuesto, estoy midiendo todo el tiempo temperatura, corriente y voltaje. Acá tiene un diagrama en bloque, un ejemplo de un driver de Semicron. Acá tienen un chip directamente que en realidad se llama circuitos híbridos. No es un chip en sí, es un circuito, así sería. Esto sería la placa, digamos, y puede estar toda cerrada, pero es una placa discreta, digamos. Acá tienen todo el diagrama en bloque. Tiene una fuente de alimentación, o dos, en este caso tiene dos, una para acá y otra para arriba. Son fuentes conmutadas, de continua a continua. Después tiene un circuito de aislación para el driver,
un transformador de aislación para el driver y todo un sistema de buffer y de control para enviar al microcontrolador. Y además el driver sería este, que está puesto como una cajita. Después está la comparación y el monitoreo de la tensión, que sería el monitoreo de la corriente. Y acá está para incorporar por afuera los valores de resistencia, digamos, de conexión. Acá tienen otro ejemplo, pero tienen sensores de temperatura. Estos son tipo PT100 o algún tipo de ese tipo de RTD. Esto sería como es el chip por dentro, donde tienen todo. Esto sería el transistor de potencia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a red de ayuda a la conmutación del transistor bipolar. El transistor bipolar, esto también es válido para los votos transistores, nada más que los votos transistores no lo requieren casi. Tiene un SOA para el encendido, que se llama FB-SOA, y un SOA para el apagado, que se llama RB-SOA. Esto básicamente es así. O sea, tienen para el FB-SOA, esta es la ruptura secundaria, la potencia, la máxima corriente, corriente colector, tensión colector emisor. Para el RB-SOA, ahí donde está un problema, porque tienen una curva de este tipo, en donde tengo corriente colector, tensión colector emisor. Esto en general está en escala doble lineal, y cuando estoy apagando el transistor, hace esto. Y pasa por fuera del área segura de conmutación. Entonces tengo que hacer un circuito que básicamente lo que estoy observando acá es lo siguiente. Hay un exceso de crecimiento de la tensión cuando la corriente no está decreciendo. Entonces, ¿qué componente hace que el crecimiento de la tensión colector-emisor se reduzca? Un capacitor. Pero ¿qué pasa? Si yo solamente pongo un capacitor nomás, voy a encontrarme con el problema de que cuando yo sature el transistor, la tensión que tenía en el apagado se va, o sea, cuando se apaga, cuando ahora se sature, se cierra la llave, este capacitor se descarga sobre el transistor y me destruye el transistor, porque es la tensión, o sea, la potencia disponible va a ser B cuadrado sobre R. O si no, la potencia sería un medio de C por B cuadrado. Pero como es, por más chico que sea el capacitor, esta potencia es muy grande. Entonces, voy a tener serios problemas porque si bien es chico, la corriente va a ser muy grande sobre el transistor. Y me lo va a romper, me lo protegió por tensión y me lo rompió por corriente. Entonces, la solución es hacer un circuito que solamente para el apagado del capacitor active, funcione, y para cuando la llave se cierre, no lo haga. Entonces, eso se hace con un diodo, una resistencia y un capacitor. La idea es que cuando la tensión crece porque el transistor se está apagando, el diodo se polariza directamente y lo hace, entonces acá hay un bypass de la resistencia, y cuando la llave se está cerrando, acá hay más tensión que acá, entonces circula por acá, por la resistencia, digamos, entonces se apaga por la resistencia. El único tema que durante todo el tiempo que el transistor esté cerrado, el capacitor se tiene que descargar completamente para que en el próximo ciclo empiece todo de nuevo. ¿Verdad? Bien, ¿cómo lo hago esto? Bueno, se hace así. La idea es esta velocidad de crecimiento, aplanarla, llevarla para allá. Y bueno, acá están los cálculos, que es
el valor del capacitor es, digamos, el valor del capacitor es el valor de capacitor es I por T sobre B, sobre delta B. Ese es el cálculo típico de un capacitor. Bueno, entonces la corriente que va a circular por acá, el tiempo que va a ocurrir esto, y el B es 2 veces la tensión de alimentación, porque en general con tensiones altamente inductivas es el doble. O sería este valor máximo alcanzado, que generalmente es 2 veces la tensión del vaso. A veces no, pero bueno, es el cálculo típico, digamos. Con eso yo calculo el valor del capacitor. Y el valor de la resistencia sería en base a la energía, pero hay otro cálculo más. La idea es la siguiente. ¿Cuándo va a descargarse? Cuando la llave esté cerrada. ¿Cómo es el proceso de descarga de un capacitor? Bueno, en general son 3 a 5 veces tau, que es el tiempo de descarga. Entonces, vamos a utilizar 5. Entonces sería 5RC igual al valor del tiempo en las cuales el transistor esté saturado. El transistor, esto sería saturación y este sería el apagado. Este valor, el mínimo, el más chico, este valor puede ser más ancho o menos ancho. Bueno, el más chico posible, ese es el peor de los casos. Por eso se llama T-on mínimo. T-on mínimo, bueno, 5RC, y de ahí calculo el valor de la resistencia. Y la potencia, bueno, es el valor de la resistencia que he elegido y la tensión y la corriente. ¿Ok? Bueno, con eso tengo el ejemplo. Vamos a mostrar una simulación de esto. Ah, era este. Era justo esto. Bueno, acá lo que he hecho es un circuito de driver para un transistor MOSFET, el IRF 150, un circuito para sin invertir, con el IRF 10-110 y 9110, y este al revés, invertido. Este sería el de un MOSFET. Y acá tiene lo mismo, pero un IGBT. Acá tendrían un IGBT. Esperen un segundo. Sin la red de apagado y con la red de ayuda al apagado. En general, vimos que el SOA del IGBT es el mismo para el encendido que para el apagado y es un valor grande. Pero en algunos casos sí podría llegar a requerirlo. Así que no. Lo que ocurre es que las redes de ayuda a la conmutación, que en inglés se llama red Snubber, las redes Snubber, para los IGBT o para los MOSFETs, los valores son muy chicos. Los valores son realmente, el valor del capacitor es como unas 10 veces o mayor, o 20 veces más chico que el valor del capacitor requerido para un bipolar. Pero yo lo he hecho simplemente para ejemplificar, para no hacerlo en un bipolar, porque sería un driver un poco más complicado. Entonces vamos a correr la simulación para ver todos los ejemplos. Vamos a ver primero el driver del MOSFET solo. Bueno, ahí tienen el resultado de la simulación. Lo que voy a hacer para la simulación, esperen un segundo, vamos a checar un poquito acá.
tengo tantas pantallas que se me complica un poco. Ahí está. Voy a agregar una ventana más. Entonces, acá arriba voy a poner, voy a hacer voy a hacer tres ventanas. Una para poner el driver del MOSFET, otra para poner el driver del IGBT sin el snubber y otra para poner el IGBT con el snubber. Ahí está, ahí tenemos las tres ventanas. En la primera vamos a hacer entonces el driver este. Entonces ponemos la tensión en la compuerta, sería eso, y acá la corriente del transistor. Ahí está. Bueno, ahí tienen, bueno, acá hay un sobrepico. Vamos a ver, disculpen. Ahí tienen el driver y la corriente. Acá está llegando, este es 77 amperes máximo, bueno, ahí pueden ver. Ahí pueden ver, bueno, 24,59 amperes, acá. Y acá pueden ver el voltaje. Acá es 20 voltios, bueno, estaría casi 10 voltios, 11 voltios con 0,30. Bueno. Este sería el driver del transistor. Lo mismo podrían ver, pero del otro lado, invertido. Vamos a este transistor. Vamos a mostrar entonces en la segunda ventana acá, perdón, voltaje. ¿Qué me está pasando? Ahí está. Voltaje. Y acá corriente. Bueno, ahí puedo ver el voltaje y la corriente. Y en la tercera ventana vamos a ver entonces voltaje acá y la corriente acá abajo. Ahí está. Bueno, puedo observar entonces una y la otra. Fíjense, ha disminuido, ha habido algo, pero no puedo observar si realmente cómo estoy mejorando el SOA. No lo puedo observar acá. Si yo quiero ver eso, bueno, tendría que hacer otra cosa en realidad. Tendría que hacer lo siguiente. Vamos a dejar una sola ventana y del otro lado también. Una ventana para acá y una ventana por el otro lado. Entonces, en esta ventana vamos a poner de este lado de un eje corriente y el otro eje voltaje. O sea, voltaje corriente. En lugar de corriente o tensión en función del tiempo. Entonces, supongan que yo quiero ver entonces corriente. Este valor de la corriente. Entonces, de este lado voy a poner entonces seteo de los ejes. Entonces, el seteo de las X, en realidad le voy a poner no que es tiempo, sino que es corriente. Y en el seteo de las Y, en el de las Y, voy a poner que es voltaje. Entonces voy a poner acá
voltaje. Ese voltaje que está acá, lo copio. Y de nuevo voy al seteo de los ejes. Me voy al de las I. Esperen un segundo. Hay algo que estoy haciendo mal. Ahí está. Ahí pueden ver de este eje corriente y de este eje voltaje. Vamos a cambiar los ejes. Los ejes de las I le vamos a poner, en vez de menos 500, le vamos a poner menos 10. De menos 10 a 500. Ahí tienen. Entonces vamos a usar lo mismo para el otro caso. Disculpen que me tarde un poquito. Copio, hago un seteo de los ejes, sería de las X, agrego la variable y en el de las Y le pongo entonces voltaje. Ese voltaje, luego así para copiar esto, para copiar cuál es el valor de la variable que quiero usar. En el de las Y, entonces un segundo. 3. En el de las Y, no encuentro para ponerle. Se me perdió. Ahí está. Ahora vamos a cambiar el valor. En el de la sí vamos a poner, no creo que habíamos puesto en el otro, pero creo que eran 10 o 20. Ahí está. Fíjense, este sería sin la red Snaver, que sería esta, y esta con la red Snaver. Observan cómo esto baja. Este sería tensión corriente. Estamos prácticamente en la misma escala. Incluso baja bastante. Fíjense, ahí tengo 40 amperes y este, bueno, lo mismo, pero fíjense cómo se achata bastante lo que sería el área de conmutación. Entonces, el objetivo de la red Snaver es achatar el área de la conmutación haciéndola entrar dentro del área segura de conmutación. ¿Entienden? Bueno, no estoy muy canchero con el software, pero esa es la idea. La idea es mostrar que la red Snaver es muy eficiente
para ayudar a que el transistor entre dentro de la zona de conmutación segura. ¿El IGBT lo necesita? Generalmente no, pero el bipolar sí o sí debe tener una red Snaber porque si no se daña, porque no está diseñado para las aplicaciones de electrónica de potencia en las conmutaciones que estamos hablando. Bueno, los sensores de corriente que se utilizan para electrónica de potencia son sensores de efecto Hall. Si acá pasa un cable con potencia, por acá, con corriente, perdón, necesito poner un sensor de efecto Hall porque la corriente en electrónica de potencia no necesariamente es senoidal o bipolar, con tensiones positiva y negativa y con corriente positiva y negativa. La corriente puede tener cualquier característica, puede ser continua, pulsante, puede tener cualquier característica. Entonces necesitamos censar el valor instantáneo y el valor medio y todo. Un transformador, como sensor, un transformador con un primario y un secundario, del otro lado solamente veo lo que varía. No está censando el valor instantáneo de la densidad de flujo, sino o el valor del campo. Está censando la variación, lo que está variando. Y yo puedo tener del lado de entrada un valor continuo superpuesto a una variación. Entonces el valor continuo del otro lado no pasa, no lo estoy viendo. Y para sensores de corriente, entonces no puedo utilizar transformadores de corriente, sino que tengo que utilizar un sensor de efecto Hall. Bueno, hay muchos fabricantes, yo puse uno solo porque es el que encontré. El fabricante diseña chip o módulos para poner dentro de la placa, entonces ustedes pueden, y son acondicionados, entonces ustedes pueden directamente tener un acondicionamiento de la corriente y a la salida tengo 0 a 5 voltios en base a la corriente que estoy censando y bueno, tienen distintos datasheets en base a los valores de corriente que ustedes requieran y con un ancho de banda específico porque el circuito tiene un amplificador y un acondicionador y ese acondicionador tiene sus limitaciones, así que ojo que no todas las velocidades de conmutación pueden ser válidas, así que tenemos que tener cuidado de elegir bien el adaptador o el optoacoplador. El amplificador, perdón, del sensor de efecto Hall. Para terminar, este capítulo tiene ejemplos del libro de Barrado Batista. Este sería toda la lista de ejemplos. Yo voy a mostrar algunos nomás. Este es un ejemplo, el 312, que sería este que está acá. El 312 es un ejemplo que dice el circuito tal. Se supone que la corriente por la carga es prácticamente constada, la naturaleza de corriente. Ahí están los datos. Se pide dibujar la forma de onda, calcular el valor promedio, determinar si el interruptor necesita o no aislación, la instalación de un disipador. Bueno, ahí están los cálculos. Les pido que ustedes lo vean. Hace un análisis del peor de los casos, o sea, son todos triangulares. Como vimos, ahí está. Este cálculo es el cálculo clásico que yo les he mostrado. Y bueno, y ahí hace el cálculo de la temperatura requerida y verifica si requiere o no disipador. Este otro ejemplo que dice, sea el circuito de conmutación de la figura tal, que es esta, donde BGG y RG representan el modelo del driver, se requiere la potencia instantánea máxima y después dice, este es un circuito de driver para detectar sobrecorrientes, es un circuito como el que mostré, nada más que acá le pongo una caja y detecto la corriente que pasa por acá y con eso, bueno, acá tiene una compuerta, pero podría ser un comparador.
Dicen, en esa figura se ha esquematizado 200 sistemas de protección del MOFE contra sobrecorriente, a través del mismo justifique cualitativamente el funcionamiento de ambos. Yo acá puse un solo ejemplo, pero en el libro tienen dos. En el libro lo que hace es, en el segundo ejemplo, pone una resistencia y mide, digamos, el valor de la corriente que pasa por una resistencia, pero el defecto que tiene ese circuito es que tengo que conectar un circuito extra. Cuando yo con esto puedo directamente medir la resistencia del canal. Es un circuito mucho mejor y menos disipativo que poner una resistencia extra, aparte de la resistencia propia que ya tiene el transistor. Bueno, y acá hace el mismo ejemplo, muestran la corriente y la tensión. Siempre la tensión cae después que la corriente alcanzó su valor máximo. Este es un ejemplo, obviamente, si le voy a pedir un ejemplo de esto, le voy a mostrar una figura así, y ustedes tienen que hacer un cálculo a nivel triángulo. Esto, hacen el área de un triángulo. Así que le pido que revisen estos ejercicios. No son muchos ejercicios, ahí tienen todos los cálculos. Y bueno, y el último muestra, dice, se pide determinar los tiempos de conmutación de un transistor MOSFET utilizando los datos de la característica de la compuerta. Y bueno, ahí tienen, esta es la curva característica de la compuerta. En vez de tensión, carga, es tensión, tiempo. Obviamente, si no está en el datasheet, se los tengo que dar. Les tengo que dar el ejemplo para que ustedes lo hagan. Y acá tiene la evolución temporal. Cuando la corriente empieza a crecer, se alcanza el valor máximo. Cuando alcanza el valor máximo, recién empieza a crecer. Cuando termina de crecer la tensión, recién ahí la tensión alcanza, acá sería los 10 voltios. Esto es B, el umbral está acá. Porque a partir del umbral empieza a crecer la corriente. Y acá está el máximo. O sea, esta es la parte plana. Y durante este lapso, la corriente alcanzó su valor máximo. Bueno, este es un ejemplo que le mostré del libro de Mohan, así que más o menos lo mismo. Pero esta curva se las tengo que dar, y ustedes tienen que hacer el cálculo. Son todos cálculos muy, muy básicos, así que no van a tener problemas. Después otro, donde les muestra, obviamente, la curva de la compuerta. Acá tienen nanocolombios y acá tienen voltaje. Tienen que utilizar 10 voltios aproximadamente, y de ahí tienen que serían 60 nanocolombios. Acá es más fino, porque acá calcula hasta 14, o sea, hace el cálculo hasta acá. Porque le puede ir pidiendo distintas cosas. ¿Cuál es la carga requerida para el intervalo T0 a T2? En general, nosotros para el driver necesitamos de T0 a T4. Es todo, ¿no? Pero pueden ustedes calcular cada uno de estos intervalos sin problema. Acá están los cálculos. Son muy básicos los cálculos, así que no van a tener problema en seguirlo. Bueno, esa sería una lista de ejemplos que serían muy parecidos. Les pido que lo revisen en los ejercicios y lo vean, cualquier duda que tengan con el jefe de trabajo práctico, si tienen alguna duda adicional sobre esto, porque estos ejercicios son ejercicios típicos bastante parecidos a esto, van a ser los ejercicios que van a estar en el parcial, así que revisen estos ejercicios, y aparte de teóricos que pueden, conceptuales, yo le puedo mostrar un circuito y le hago preguntas, cosas así. De eso se va a tratar el parcial, así que va a ser teórico práctico, en donde la parte práctica va a ser muy básica, preguntas de este tipo, con cálculos muy elementales, no van a tener que hacer cálculos complejos ni nada, pero parecido a los ejercicios que están en ese libro. Bueno, con esto terminamos hoy. Si tienen alguna pregunta para hacer.
Profe, esas filminas las puedes subir porque hay unas, pero no están completas. ¿Esta filmina? Sí. Bueno, sí, sí, la vuelvo a subir. Bueno, dejé de grabar, así que si alguien quiere hacer más preguntas, voy a subir esta filmina entonces, la noto que tengo que subir. El circuito que utilicé del driver, mostrando la red Snavel, está, ya la he dejado el año pasado, así que la tienen ahí. La que no van a encontrar es del driver que mostré anteriormente, el driver del BJT. ¿Por qué no la voy a dejar? Porque justamente es un trabajo práctico que tienen que hacer ustedes. Y por eso no se lo dejo disponible. Ustedes tienen que hacer un circuito propio que no necesariamente se puede ser cualquiera. Y es parte de los ejercicios que ustedes tienen que hacer, tienen que familiarizarse y hacerlo. Así. Por eso no se lo dejo hecho. Si no, me va a matar el jefe de trabajo práctico, ¿sí? Si entrego las simulaciones hechas. Sí, acá yo las tengo hechas y se las muestro. Y si tienen dudas, les puedo responder cualquier pregunta. Tanto yo como Javier, ¿no? Bueno, si tienen preguntas extras, hemos demorado 10 minutos menos, así que les dejo libre para que descansen un ratito antes de la próxima. Como hemos empezado al horario exacto a las 10:55, entonces bueno, me ha sobrado 5 minutos. Aparte me han dado mejor el PowerPoint, así que no me distraje tanto. Bueno, si no tienen nada para decir, nos vemos la clase que viene. Genial, profe. Chao, profe, nos Buena vemos. Chao, semana. chao, nos vemos.